Padre, por este tiempo, por todas tus bendiciones, por todo lo que nos has consentido, por todo lo que nos has hablado en este tiempo. Padre Santo, estamos muy agradecidas contigo porque ahí nos muestras que siempre cuidas de nosotros, Señor, a pesar que no estamos en nuestra casa, Señor, estamos en otro lugar, pero nos apartamos con ese propósito de recibir de ti, Padre Santo. Te damos gracias, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida, con disposición en cada una de nosotras, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que tengamos ese corazón de verdad dispuesto, que seamos verdaderas siempre ante ti, Señor, porque tú sí conoces nuestro corazón, conoces nuestra disposición, conoces todo, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que permitiste, aparejaste para que estuviéramos apartaditas, Señor, para aprender cada vez más de ti y escuchar tu voz. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Perdón si de pronto no hemos tenido el corazón dispuesto, Señor. Tal vez hemos estado preocupadas, Señor, o en otro pensamiento, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor. Sin ti no podemos y dependemos totalmente de ti, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, vamos a ir a Jeremías 23. Vamos a leer siempre el artículo. Es del 9 al 39. Entonces, Jeremías 23 del 9 al 39. Vamos a echarle candela de una vez. Jeremías 23 del 9 al 39. Amén, ¿ya lo tienes? ¿O voy leyendo mientras? Del 9 al 39. Dice, denunciación a los falsos profetas. Dice, leemos la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para que Él guíe la palabra y nos dé ese discernimiento. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Israel he visto torpezas. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y los haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dice atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos.
No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no los vea, que yo no la vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaño de su corazón? No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejará, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijera, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertéis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digas profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Amén. 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 Bueno, mis hermanas, que sea Papito Dios y el Espíritu Santo dirigiendo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta palabra. Me dieron este tema y pues el tema es intimidad con Dios. Yo decía, ¿y esto qué tiene que pasó como la hermana Virginia? ¿Y esto qué tiene que ver con la intimidad con Dios? Está hablando de los profetas que hablan en nombre del Señor y no los ha enviado. Bueno, entonces yo le titulé Vamos al secreto, la palabra de esa palabra. Entonces cada uno de nosotras, las que estamos acá, somos ministras, somos sacerdotes, somos siervas del Señor, ¿cierto? Porque debemos hablar su palabra, ¿cierto? Y nosotras, aparte de que la hablamos, debemos obedecerla. Jeremías 23, del 9 al 39, hermano. Ah, es del 9 al 30. Sí, señora. Entonces, debemos hablar la palabra de Dios, ¿cierto? Y aparte de eso, obedecerla, porque no dice que ser solo oidores, sino hacedores, ¿cierto? Amén. Entonces somos ministras, somos sacerdotes, porque en la palabra también dice que somos real sacerdocio, ¿cierto? Y nosotras sacamos pecho, somos real sacerdocio, ¿verdad?
pero sí estamos cumpliendo con eso de hablar la palabra de Dios y aparte ser testimonio y obedecerla. Entonces, así como Jeremías decía acá que él tenía esa confianza en que Dios siempre lo estaba respaldando, nosotras muchas veces decimos, sí, Dios también está conmigo, ¿cierto? Y creemos que sí, que Él está con nosotros, ¿cierto? ¿O quién piensa lo contrario? Dios está con cada una de nosotras y decimos tener ese respaldo de Él en todo momento, pero muchas veces no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, ¿cierto? Debemos estar enamorados de Dios y por ende, cuando decimos estar enamorados, entonces por eso ser obedientes a lo que Dios nos habla en la palabra, ¿cierto? Entonces ser obedientes y tener una buena comunicación con Él. Porque ¿cómo vamos a saber lo que dice la palabra si no tenemos esa comunicación con Él por medio de la palabra, ¿cierto? De estarla escudriñando y leyendo su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer la palabra como Él dice? ¿Y cómo vamos a ir a hablarle a los demás como sacerdotes que somos? ¿Cómo le vamos a hablar a los demás, a nuestros pequeñitos que vienen así? Porque nosotros en cada casa ya hay una iglesia, ¿cierto? La iglesia no es el templo, el sitio como tal, el lote, sino nosotros como unidad, en unidad somos ya la iglesia, ¿cierto? Entonces debemos tener esa buena comunicación con Él. En el versículo 18 nos dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? O sea, ¿quién de nosotras de verdad está en esa intimidad siempre con el Señor, ¿cierto? Él nos está diciendo, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? El secreto es esa comunión, esa intimidad con Él verdadera. Entonces nos está preguntando, ¿quién está de verdad en ese secreto con Él? Vio y oyó su palabra, ¿cierto? ¿Quién está de verdad viviendo en su palabra? ¿Quién la está escudriñando? Y si decimos sacamos pecho, somos sacerdotes, somos siervas del Señor, estamos de verdad escudriñando y mirando esa palabra. Entonces nos dice eso, ¿quién vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a la palabra? ¿Quién está verdaderamente atento de mirarla y escudriñarla? Y no solo la ley, pero de verdad, ¿quién la está tomando en serio, no? Entonces es una palabra como siempre uno cuando prepara el tema, el Señor le habla primero a uno, de verdad yo sí estoy metida en su palabra, de verdad yo sí estoy ahí en el secreto con el Señor. Entonces este tiempo de intimidad es de verdad para aprovecharlo, nos dice el Señor, de verdad tomarlo en serio, ¿no? Amén. Entonces dice que como siervas cada una de nosotras tenemos un compromiso con Él y es buscarle cada mañana, volver a esa presencia con Él si de verdad a veces estamos como ese desánimo, como apartaditas, como... Entonces es de verdad recordar que tenemos como siervas ese compromiso con Él, ¿no? Nos está hablando de los pastores, ¿no? Que ellos están los pastores siempre están para alimentar las ovejas, ¿cierto? Los profetas, nos habla que los profetas están para llevar el mensaje de Dios. No es como decía la palabra que están contando sueños, cosas que a ellos les nació en su corazón, sino es de verdad llevar el mensaje de Dios, la palabra. Y los sacerdotes para traer el pueblo delante de Dios. Entonces nosotras como sacerdotes sí estamos de verdad haciendo que los que vienen detrás de nuestras familias estén llegando a Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo, no? Porque muchas veces no lo hacemos de la manera correcta, entonces siempre es pedir esa sabiduría a Dios para hacerlo de la manera que Él desea, ¿no? Y hacer la voluntad de traer ese pueblo delante de la presencia de Dios, ¿no? Y todos tenemos unas responsabilidades delante de Dios, ¿no? No es solo traer la persona, sino seguir ahí apoyándola, ayudándola en oración, siendo animadoras de ellos para que no se desanimen y no se vayan a ir saliendo. Entonces tenemos esa responsabilidad ante Dios y cada una daremos cuenta de lo que hacemos, ¿cierto? O sea, no es preocuparnos en qué está haciendo fulanita. Mire que tal hermana tiene un hijo y está en rebeldía y es que ella de pronto no está haciendo bien su trabajo. O, sí, muchas veces miramos qué está haciendo la otra persona,
pero Dios nos está pidiendo, nos va a pedir responsabilidades a cada uno. ¿Yo qué estoy haciendo? Que el pastor hizo tal cosa, uno mira y escucha de los pastores, pero allá el pastor, allá el profeta, allá mi hermana, allá lo que cada uno haga, porque eso es delante de Dios, cada uno. Yo no voy a dar cuenta de lo que hizo X persona allá ante Dios. Yo voy a dar cuenta de lo que yo hice, entonces es preocuparnos de verdad de mirar la responsabilidad y el compromiso que yo tengo con Dios. Entonces, cuando vamos al secreto, cuando vamos de verdad cada una con esa conciencia, ese corazón de verdad delante de Dios, nos damos cuenta de nuestras fallas, ¿cierto? Porque cuando uno mira, lee la palabra y uno dice santo, y uno se siente confrontado muchas veces con la palabra y uno dice yo estoy haciendo esto, y uno de verdad en oración y se mete tanto y uno dice de verdad papito Dios perdóname y ayúdame a superarlo, no solo perdón y sigo ahí en la falla, no, mirar cómo voy a salir adelante, ¿cierto? Cómo voy a ir mejorando, porque el Señor a medida que yo me voy acercando allá en lo secreto, Él me va moldeando y Él me va ayudando a ir cambiando qué es lo que no le gusta de mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy fallando? Pero es al estar en el secreto, por eso debemos ir al secreto con Él cada mañana, organizar ese lugar, ¿cierto? Así como nos han dicho las hermanas, es tener ese momento y no es así rapidito, sino de verdad tener ese tiempito de intimidad con Él, ¿cierto? Si uno está lleno así escuchando músicas, que el vecino acá tiene una cosa, acá tiene otra, ¿cierto? O sea, todo eso, y aparte de eso, las preocupaciones que cada uno tiene, los pensamientos que se vienen, todo eso, y usted va a tener comunicación con alguien, ¿cierto? Que usted, si yo le estoy hablando y usted está por allá pensando, usted puede estar haciéndome sí, pero no, es verdad. escucha así como, sí, como las muñequitas, es bla, 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 porque usted no tiene, verdad, esa disposición de escuchar lo que Dios quiere hablarle, ¿cierto? Entonces es siempre uno ir a la presencia de Él y tener de verdad ese tiempito disponible para escuchar lo que Él nos quiere decir, como decía la hermanita. A veces Él nos tiene la respuesta y nos va a hablar y uno, bueno, permiso que tengo mucho que hacer, tengo que ir allí, porque uno siempre andas así, en los afanes y en la carrera, y de verdad, como decía la hermana Paola, nosotros no le damos ese tiempo a Dios de que nos hable, de qué es lo que nos quiere decir, ¿cierto? En el versículo 11 dice que el profeta y el impío son, en el 11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Entonces nos dice acá que el profeta y el impío son el sacerdote y el profeta. Me puse más nerviosa porque llegó el pastor. Lo que no sabe la hermanita es que el pastor llegó a la hermanita. El pastor está. Sí, él es el que me va a dar cuenta, porque es el también que la lleva. hasta de lo que uno hable Sí, también él va a es el dar que la cuenta lleva. también ante Dios. Bueno, dice que el sacerdote y el profeta son impíos, entonces que halló la maldad dentro de la misma casa, ¿cierto? Dentro del mismo pueblo de Dios está viendo la maldad. Él no está juzgando tanto a los de afuera porque ellos no han escuchado, o si escuchan no le ponen cuidado, mientras que nosotras como siervas ya hemos escuchado su palabra, y él dice, dentro del mismo pueblo estoy hallando maldad, ¿cierto? Somos adúlteros, o sea, somos traicioneros, ¿cierto? Adúltero, ser infiel, traicionero. Murmuramos, engañamos. Muchas veces no hay quien alimente al pueblo, ¿cierto? Porque a veces en vez de predicarle a alguien o o la hermana la veo, sino entonces más bien murmuro, ¿cierto? Ay, sí. Y entonces ahí es bulla, hay crítica, hay murmuración. Entonces dice eso, dentro del mismo pueblo, en vez de estar adorándome, en vez de estar hablando de la palabra de Dios, lo que veo es murmuración, desunión, ¿cierto? Nos dice mucho de la unidad, ¿cierto? Del amor y la unidad. Y no se ve eso en el mismo pueblo de Dios, nos está llamando, nos está diciendo Dios. Las iglesias están llenas de engaño, ¿cierto? Hoy en día se le da al pueblo lo que quiere escuchar. En muchas iglesias uno debe mirar bien
pues uno como conoce la palabra, uno no se va a dejar engañar. Si usted no está metiéndose en la palabra, entonces usted cualquier cosita que le digan, "Ay, sí, haga el riego con el vino, haga... Sí, o unte aceite en la casa, en mi casa cuando yo era niña, no les digo pequeña porque cuando yo era niña, una vez había una hermana que conoce mucho la palabra y ella, yo no sé, llegó allá a la casa y le decía a mi mamá, hay que orar en la casa, hizo hartas cruces con un aceite ungido y yo veía eso o sea, no, yo no sentía paz en esa casa. Y yo decía, o sea, yo no era conocedora así de la palabra, pero a mí me parecía tan horrible eso y yo antes como que más me apartaba del cristianismo. Yo antes, bueno, haga usted, mi mamá cristiana, mi papá católico, pues yo para ningún lado, yo no les hacía caso, que camina a la misa acá, que camina acá, pues me aparto. Pero yo sí veía a esa hermana con eso, entonces cuando uno no conoce la palabra, ay sí, pues hagamos las cruces con aceite y hagamos caso que eso y ore y reprenda y todo el tiempo así pues uno llegando hasta ahora a conocer de Dios uno se asusta y se aparta. Entonces uno prefiere no meterse con lo, dice uno, la gente está loca. Entonces eso nos dice, ¿no? Que muchas veces se habla lo que la gente quiere escuchar, ¿cierto? Como para que no se vayan de la iglesia. Entonces démosle, sí, esta palabra de prosperidad, de todo eso, ¿cierto? Para que no se vayan, ¿cierto? Se les enseña de prosperidad, se les engaña a la gente con que vengan acá y pare de sufrir, ¿cierto? En una vez, pare de sufrir, vengan para acá y pare de sufrir. Y cuando sabemos que vamos a pasar desierto, vamos a tener tribulación. Entonces, cuando uno no conoce, pues si uno corre para donde va Vicente, para donde va la gente, y así uno por allá. Y uno piensa que está haciendo las cosas bien, pero cuando uno va a la palabra, se está haciendo totalmente mal, ¿cierto? Se predica el amor, pero no el amor de Dios, ¿cierto? Sino, o a veces se predica que ese Dios castigador, ¿cierto? Usted hizo esto, entonces por eso muchos pecan, erran y se apartan más bien, ¿cierto? Por el miedo que ya Dios ya me condené. En vez de mostrar ese, ¿verdad? Ese Dios amoroso, que ese Dios perdonador, que aunque uno falla, comete sus fallas y todo el tiempo estamos pecando porque todavía no hemos llegado a la excelencia, el único perfecto es Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces uno, cuando peca todo eso, uno debe ver ese amor, ese Dios amoroso, ¿cierto? Ese Dios que nos da esa oportunidad y a pesar que van a venir las consecuencias, tengo que enseñar eso a la gente, no es de que yo pequé y no me va a pasar nada y sigo, no, llega la consecuencia y nos lo dice la palabra, ¿cierto? Porque Dios en su palabra nos dice que al que ama, disciplina. Entonces uno también, como uno es de papá, ¿no? Yo sé que mi hijo o mi hija embarró de cierta manera, o aún uno cuando fue niño, uno la embarraba y eso viene su varillacito, su golpecito, su consecuencia, y aparte de eso se le explica, eso está mal, eso no se debe hacer, ¿cierto? Porque uno de verdad ama a ese hijo o a uno que lo amaban también, uno le decían por aquí, bueno, por allá y no se me meta con estas amistades, no me haga esto, ¿cierto? Uno daba esa corrección, hacia uno le doliera porque a uno le dolía más, o a los papás dicen, a mí me duele más pegarle, pero sí, en ese tiempo. Entonces uno dice, no, pues yo estoy haciendo mi papel como mamá, como padre y el día de mañana, pues Dios me va a mirar, bueno, sí, ella por lo menos le dijo, eso está mal, así el niño o la niña se hubieran puesto bravos, como sea, ¿cierto? Hoy en día hay también iglesias donde no se lee la palabra, ¿cierto? Entonces sí, la palabra blanda, lo bonito, sí, se les muestra así como para que sigan. También se promueve la homosexualidad. Sí. Hoy en día en las iglesias, en otros países ya uno ve que hasta pastores dicen que son homosexuales. Aquí. Entonces, de todo eso nos dice Dios, ¿no? Dentro del mismo pueblo se está viendo eso, ¿cierto? Nos dice en el versículo 11. Se le dice a lo que es bueno, se le dice que es malo. Y a lo malo se le dice bueno. Entonces se está cumpliendo la palabra, ¿cierto? Acá nos estaba hablando en Jeremías que eso hace muchísimo tiempo y se está viendo hoy en día. Eso son profecías, ¿cierto? De todo lo que íbamos a seguir viendo en un futuro y aquí se está cumpliendo siempre, ¿no?
Entonces nos pregunta, ¿quién estuvo en el secreto? ¿Quién está de verdad yendo a la intimidad conmigo? ¿Quién está con ese corazón dispuesto? ¿Quién está atento a la palabra y la oyó, cierto? ¿Quién está de verdad a diario escuchando una prédica, en alabanza, en oración continua? ¿Quién saca el tiempo para reunirse con el Señor, en tener esa intimidad con Él, cierto? Para escuchar lo que Él nos quiere decir. Él nos dice, escúchenme. Porque uno si llega y le saca la lista, ¿cierto? Ni respira uno, buenos días, así como decía la hermana esta mañana. ¿Y en qué momento dejó hablar a Dios? Entonces Él nos dice que Él quiere que lo escuchemos, que escuchemos su voz, ¿cierto? Él nos quiere hablar, que estemos en esa presencia, tener esa comunión con Él, estar delante de Dios, ¿cierto? Y el lema es estar buscando, volviendo a esa presencia de Dios, ¿cierto? Porque nos dice en el 21 nos dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, ¿cierto? Él no ha enviado a muchos y eso corren y yo soy profeta y bueno, sacan también su ganancia, pero él pues ellos van a dar cuenta de eso, ¿no? Yo no les hablé, más ellos profetizaban, ¿cierto? A veces hay gente, ay hermana, yo le quiero decir, o sí, alguien cree que es profeta y ya viene a decirle a uno, pero uno, si uno estuvo en la presencia de Dios, yo hablé con él y él no me dijo, ¿cierto? Me dice, no, pues me hubiera dicho a mí también. Si le dijo a usted, porque a mí no me dijo, sí, yo sí estuve en la presencia con él y estuve en esa intimidad. Entonces lo importante es de verdad de sacar ese tiempito, ese tiempo que es tan importantísimo para él, nos dice. Más ellos profetizaban y el 22 nos dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si nosotros, tomémoslo para nosotras, si nosotras hubiéramos estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, ¿cierto? Cuando uno conoce la palabra y uno ve que alguien cercano está haciendo las cosas mal, uno procura decirle, ¿cierto? Uno procura hacerle caer y él de aquí dice, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, ¿cierto? Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, ¿cierto? Uno como papá siempre o sea, está pendiente de su hijito, ¿cierto? De que no se vaya a apartar, de que no vaya a hacer lo malo, que como dice que el hijo necio es la vergüenza para una mamá, ¿cierto? Entonces uno está pendiente de eso, que no haga lo malo, que no se pierde y uno todos los días, papito santo, darles disciplina, autocontrol, sabiduría, dominio propio. Y siempre uno les dice para que de verdad no se aparten, ya que hay muchos que han escuchado y no, y a veces llegan a un tiempo donde no quieren, ¿cierto? Si no es así, por lo menos les decimos, ¿cierto? Si de verdad cuando vemos esta palabra y la escudriñamos, ya sabemos lo que está mal y lo hablamos. Se lo hablamos a la persona, ¿cierto? Así como uno pues le dice pues a la persona, ¿cierto? Así no le guste, no le guste, pero uno va a dar cuenta el día de mañana de verdad, sí hice mi trabajo, ¿cierto? Sí lo dije, sí lo hice, pues digamos uno a veces tiene o conoce gente pues que está en algo, pues uno se lo da a conocer, así no le parece, ¿cierto? Pero cumplió uno. Llegar a tener una buena intimidad con Dios, pero saber lo que nos quiere hablar a través de su palabra. Porque muchos dicen que se habla de parte de Dios, pero no todos nos hablan la verdad, ¿cierto? Pero como uno ya lo conoce, pues va a saber que no es la verdad, ¿cierto? Entonces ahí Dios, cuando uno va al secreto, le va a dar ese discernimiento de quién es falso, ¿cierto? Quién no está haciendo lo correcto, ¿cierto? O que me están hablando cosas que no son. Como les decía, del aceite, de eso, pues uno ya sabe que no, ¿cierto? Bueno, en el versículo 29, mis hermanas, nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cierto? Nos está hablando que la palabra
porque la palabra nos redarguye, nos hace conocer lo que está mal, ¿cierto? Es útil, nos dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, no sé si alguno me hace el favor de leernos, con voz de trompeta. 3:16. Sí, señora. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿El 17 también? Entonces nos dice que la palabra es útil para enseñarnos, ¿cierto? La palabra nos redarguye, nos corrige y nos muestra lo que estamos haciendo mal. Por eso nos dice que la palabra es martillo, ¿cierto? Cuando uno lee que se dio cuenta ya y dicen que le tiró una piedra a uno, ¿cierto? Como fuego quema, ¿cierto? O sea, le siente uno de verdad, cuando uno está de verdad metido en su palabra, uno siente que de verdad la está embarrando, está haciendo lo malo delante de Dios y se siente uno muy mal. El Espíritu Santo le muestra a uno cuando de verdad uno está haciendo las cosas mal y duele. Entonces por eso nos dice que la palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos y nos muestra siempre lo que estamos haciendo mal, ¿cierto? Sí. Él nos guía por medio de su palabra. Quiere ver cambios en nosotros. Porque, o sea, Él nos está mostrando la palabra, pero Él quiere que de verdad haya un verdadero cambio para de verdad ser esa nueva criatura en Cristo, ¿cierto? Amén. Entonces Él quiere ver cambio en nuestra vida, pero no consideramos el tiempo con Dios, ¿cierto? Como cuando uno se prepara en la universidad, hay gente que dura, ahorita son ¿qué? 5 años, 5 años más o menos, y cuando sale, como decía el pastor, que ya cuando acaba esa carrera ya está desactualizado, siga estudiando, y cuando la gente de verdad está comprometida, se mete y estudia, y no le va a dedicar 5 minutos diarios, ¿cierto? Sino uno de verdad debe meterse mucho más tiempo para sacar una carrera cuando de verdad uno le gusta, ¿cierto? Y uno se apasiona y se mete ahí. Igual debemos hacer con Dios, porque solamente ni a veces ni 5 minutos, de verdad, qué pena con Dios. Porque uno dice, sí, yo voy escuchando palabra y todo, pero ¿qué tiempo usted se sentó a escuchar lo que Dios le quería hablar? Es lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Entonces el Señor quiere ver cambios, pero no le dedicamos ese tiempo para que Él nos vaya moldeando, ¿cierto? En la lectura de su palabra, porque no es solo leerla, pero como les digo, es ir siendo hacedores de su palabra, ¿cierto? Ir meditando y mirando en qué estamos obrando mal. Dejar que sea Dios el que nos hable. Queremos ver cambios y no dedicamos el tiempo, ¿cierto? A estar en la presencia, en su secreto. No escuchamos su voz. Entonces preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿cierto? Porque entonces Él dice que Él tiene planes para nosotros, pero no escuchamos qué es lo que Él nos quiere hablar y no nos dejamos guiar por esa palabra, no nos dejamos guiar por lo que es la voluntad de Él, ¿cierto? Lo que Él quiere que hagamos. Entonces si no le escuchamos qué es lo que quiere que hagamos, entonces ¿cómo lo vamos a hacer, cierto? Cuando uno está en un trabajo o algo, le van a dar la instrucción, usted debe escuchar cuál es la instrucción, no va a llegar a, sí, yo puedo, yo sé, no, uno escucha la instrucción para poder hacerlo bien su trabajo, ¿cierto? Y como siervos, pues debemos trabajar en la obra del Señor, haciéndolo como Él quiere, como Él desea, y entonces hacerlo conforme a su palabra, ¿cierto? Se me perdió. Él también quiere escuchar nuestra voz, ¿no? Él quiere que nosotros le busquemos y Él quiere que lo escuchemos, pero Él también quiere escuchar nuestra voz, ¿cierto? Así como nosotros cuando padres vemos nuestro hijo mal, uno y no se despreocupa, pues dejémoslo que eso se le pasa, no, usted quiere escuchar qué es lo que le pasa, qué tiene, a ver cómo se le puede hablar, ¿cierto? Amén. Entonces, como hijos, Él también como papá, Él está esperando que nosotras corramos y vayamos a ese secreto con Él, porque Él tiene grandes cosas que contarnos, ¿cierto? En Jeremías 33:3 ya lo leyó la hermanita antes, ¿cierto? Nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿cierto? Cuando vamos a esa intimidad con Él, Él nos va a mostrar eso oculto que que los demás no saben, Él nos va a ir revelando por medio de su palabra todas estas
estas cosas secretas que Él tiene para nosotros. Entonces, reclamemos a Él y Él nos va a enseñar todo y nos va a dar esa dirección de cómo ir haciendo, ¿cierto? Y es ahí donde nos va a enseñar, ¿cierto? Nos va a revelar sus secretos en todo momento, ¿cierto? No nos vamos a dejar engañar de los falsos, ¿cierto? Porque ya conocemos la palabra y ya sabemos la doctrina, ya sabemos todo y el direccionamiento por medio del Espíritu, entonces no nos vamos a dejar engañar, ¿cierto? Buscar el secreto y la intimidad con Dios para saber lo que Él nos quiere decir en nuestra vida diaria. Entonces no es una cuestión de cada 8 días de vamos a la iglesia, como también decían, pues se tira por allá la maleta, la Biblia quedó por allá y hasta los 8 días la volvemos a coger, no, sino que es a diario, ¿cierto? Él es quien actúa por nosotras cuando vamos al secreto, ¿cierto? Nos respalda, como decía la pastora esta mañana. Él nos respalda, entonces no tenemos necesidad de estar peleando con nadie ni nada, sino Él nos va a estar respaldando, ¿cierto? Cuando vamos a ese secreto y tomamos ese verdadero tiempo de intimidad con Él. Buscarle continuamente, porque a los que buscan en secreto les revela todos sus secretos, ¿cierto? Nos preocupamos tanto por alimentar nuestro cuerpo, ¿cierto? Antes de venir acá, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? ¿Cierto? Bueno, llevemos, hagamos todo, ¿cierto? Porque eso sí nos gusta la comidita. Pero entonces también preocuparnos por alimentarnos espiritualmente, ¿cierto? Y a pesar de todas esas preocupaciones, de todo lo que vemos alrededor, ¿cierto? De todo lo que nos pasa, entonces siempre es ir a Él y buscar ese alimento para que Él nos dé esas respuestas, estando en la palabra y en la comunión con Dios, ¿cierto? Recibiendo todos los días de la palabra. No es una decisión de vez en cuando, cada 8 días, sino a diario. Como en la mañana pues hay oración en la iglesia siempre, entonces siempre hay esa oportunidad también de acercarnos a Él, ¿no? En Filipenses 4:8, no sé si alguien me hace el favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, en todo lo bueno y lo agradable en su palabra, ¿cierto? Y cuando estamos en esa intimidad, Dios nos va llenando de cosas, o sea, no nos podemos ir llenando de cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Cuando estamos en intimidad con Dios sabemos y conocemos su voz, ¿cierto? Como les decía, no, es que Dios me dijo que usted tal cosa, no, yo hablé con Él esta mañana, yo conozco su voz y Él no me lo dijo, ¿cierto? Entonces conocemos la voz de Él, ¿cierto? O cuando uno tiene una comunión y una relación con alguien, uno ya le conoce la voz, ¿cierto? Entonces ya digamos que uno puede que uno no esté mirando, ay, por allá habló la pastora, allá habló la hermana Yolanda, allá habló tal persona, porque uno sí tiene una comunión, aunque no es íntima, pero por lo menos escucha su voz y la conoce. Y como más si conocemos, si vamos en esa intimidad con Dios, ¿cómo no vamos a conocer su voz, cierto? Y escuchamos lo que Él nos quiere decir. Y estando cerca de Él conocemos y sabemos siempre, ¿no? Debemos tener esa relación cercana con Él. En Hebreos 4:16. Hebreos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, ¿cierto? Nos dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿cierto? No importando lo que hayamos hecho, no apartarnos, sino acerquémonos confiadamente y en Él vamos a hallar esa gracia y esa misericordia, ¿cierto? Entonces no es tener ese miedo de acercarnos a Él de que yo fallé, ¿cierto? Sino tener esa confianza que está nuestro papá, bueno, va a venir el golpecito de la yaya y como cuando el niño me rompió el vaso o algo, ¿cierto? Venga, cuénteme, y uno le cuenta, bueno, tenga su castiguito, porque como les digo, siempre viene la consecuencia de lo que uno dice, pero no nos apartemos, tengamos esa confianza de que ahí está nuestro papá y nos va a respaldar, nos va a ayudar, ¿cierto? Entonces tener esa confianza de que Él nos va a escuchar, ¿cierto? Y vamos a hallar esa misericordia y esa gracia
no importa lo que hayamos hecho, no nos apartemos, ¿cierto? El venir a la iglesia, el estar en la presencia de Dios, es estar ahí, es el hospital, ¿cierto? Y cuando uno lee la palabra y uno ve tan amoroso que es Dios, todo lo que nos ha perdonado y nos tiene acá reunidas, nos dio esta oportunidad, pues no desaprovechar y no apartarnos, sino más bien acerquémonos tranquilas, confiadas de que ahí está nuestro papá que nos va a ayudar, ¿cierto? Que hagamos lo que hagamos, Él siempre está ahí, sino de verdad también tener ese verdadero arrepentimiento, ¿no? Y por cualquier cosita que hagamos, no vamos a dejar de ser sus hijas, ¿no? Nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces no es apartarnos, sino acercarnos confiadamente a Dios, ¿cierto? Corramos hacia Él, ¿no? Vamos al secreto, volvamos al secreto allá con Él, porque Él tiene grandes cosas para hablarnos, ¿cierto? Sus planes, ¿cierto? Conocemos también la voz porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? Lo seguimos, ¿cierto? Dice su palabra y como la conocemos, acerquémonos, ¿cierto? Cuando tenemos comunión, vamos al secreto de Dios. Desea lo que pues, pasemos tiempo con Él, hermanas. Entonces no ser como esas ovejitas también, porque cuando estamos en la presencia de Él nos va alimentando, ¿cierto? Y entonces uno se va llenando, pero también así mismo cuando uno se aparta, ¿cierto? Las ovejitas se apartan y comen comida que no es, como se va poniendo, se va volviendo raquítico, o sea, no se está alimentando bien, entonces debemos buscar y meternos en la palabra para alimentarnos bien, ¿cierto? Y así mismo de lo que hemos recibido, poderle hablar a los demás, porque nos dice la palabra que si nosotras oímos, o sea, esos profetas hubieran oído la voz, hubieran hablado lo que estaba en la palabra y no lo que ellos quisieron, no lo que soñaron, sino lo que verdaderamente está en la palabra, ¿cierto? Entonces pasemos ese tiempo con Él, así como nosotros esperemos que nuestros hijos corran a nosotros a contarnos sus problemas, sus cosas, sus preocupaciones. Asimismo, Él está esperando que nosotras corramos a Él y le busquemos de todo corazón, ¿cierto? Así como nos decía en el versículo 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién de verdad está teniendo esa disposición de corazón para ir al secreto, ir a esa intimidad y buscarlo, ¿no? Cuando no sepamos qué hacer, corramos a donde Dios, que Él sí tiene la respuesta a todo. Amén. Siempre que no sepamos para dónde agarrar, pues busquemos acá en la palabra, corramos hacia Él y Él va a dar esa respuesta a toda situación, ¿no? Entonces, ventajas de la intimidad, o sea, los resultados que tenemos cuando tenemos esa verdadera intimidad con Dios. Cuando tenemos esa buena intimidad con Dios, podemos discernir a los falsos, ¿cierto? Como decía ahí la palabra. Visualizamos el peligro. Dios muestra la traición, la deslealtad, todo lo que no hay en alguien dentro del mismo pueblo. Él va a ir revelando, ¿cierto? Él por medio del Espíritu Santo va a ir revelando la traición, la deslealtad, como lo dice en el versículo 11. Que como el profeta y el sacerdote están siendo impíos, entonces Él va a ir revelando. Él va a ir revelando la deslealtad. Nos confronta a buscarle, ¿cierto? En el versículo 18 nos está confrontando. ¿Quién ha ido en los secretos? Nos está diciendo. ¿Quién verdaderamente me está buscando? ¿Quién tiene esa disposición de tener ese tiempo conmigo? ¿Sí? Nos enseña las cosas ocultas también cuando vamos al secreto. Cosas ocultas en su palabra, ¿cierto? Nos revela muchas cosas cuando vamos al secreto. Y nos hace volver del mal camino, ¿cierto? Él nos va mostrando por medio de su palabra, nos va mostrando qué es lo que estamos haciendo mal. Otro resultado es que conocemos su voz, ¿cierto? Así como yo conozco la voz de mi esposo, él no me llama y yo, ¿con quién hablo? No, ¿cierto? Ustedes lo llama un hijito o alguno ya, ay, ¿cómo está? ¿Cierto? Nos ya conoce su voz. Asimismo, Él nos va a hacer conocer su voz y su palabra nos va a ir confrontando, nos va a ir redarguyendo, nos va a ir corrigiendo. Entonces ese es
tema, mis hermanas, que Dios portica la reflexión, ¿no? Pero nos muestra mucho de lo que de pronto cada una en su interior sabe quién está haciendo lo recto y lo correcto y quién está yendo en el tiempo a buscar de su presencia. Busquémoslo ahora que hay tiempo, ¿no? Nos dice el Señor, aprovechemos que hay tiempito de buscarlo y no perdamos tanto el tiempo en otras cosas que a Él no le agradan. En la novela, ¿cierto? Muchas veces se le dedica tiempo tal, nosotras acá no vemos novela, la mayoría, o yo creo que ninguna, pero uno a veces le dedica más tiempo a algo que lo apasiona a uno en otra cosa, ¿cierto? O sea, digamos, a mí me apasiona la cocina, a otra puede que le apasione otra cosa y a eso le dedica más tiempo, uno, ¿verdad? Mira, tiene uno 24 horas, ¿cuánto tiempo le dedica a la oración y versus cuánto le dedica a lo que lo apasiona a uno, ¿cierto? Entonces todo eso me hablaba el Señor a mí, a Sandra, a mí me hablaba, ¿qué tiempo me estás dedicando para de verdad hacer ese trabajo como sacerdote, como sierva, de ir a hablar la palabra verdadera, lo que dice acá? Porque uno dice, es que yo abro mi boca y Dios me la va a llenar, ¿cierto? Y yo voy a hablar allá, pero si no se está llenando, si uno no se está comprometiendo a leer la palabra y eso, entonces yo cómo me voy a parar acá a hablar de algo que no sé, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, Dios me va a llenar mi boca, pero si no se está uno alimentando, no está yendo a esa presencia, no se está metiendo verdaderamente con Dios, ¿cierto? Entonces todo eso me hablaba y me confrontaba a mí la palabra. ¿Quién de verdad está comprometida, que dice ser sierva, que somos las siervas de Dios, y está de verdad metiéndose en intimidad conmigo? ¿Cuánto tiempo me está dedicando, cierto? 2 minutos, oh Padre Dios, gracias por este nuevo día, y se va uno corriendo a iniciar el día. No, Él me quiere hablar, Él nos quiere hablar a cada una de nosotras siempre. Entonces, ¿qué tiempo se le está dedicando? Entonces uno a veces se ocupa, no, me soñé, fue esta cosa tan raro ese sueño, y de pronto piensa uno, Dios me está hablando por medio de ese sueño. No, pues métase a ver la palabra, confronte con la palabra. De pronto pues sí, hay veces que a la gente le hablan por los sueños. He escuchado, yo no sé, bueno, a mí no me... Bueno, pero entonces, de verdad, como dice acá, si el profeta tuviera un sueño, pues diga, yo me lo soñé, no diga, Dios me habló, nos dice, porque Él nos va a tomar cuenta de eso, dice en la palabra. Que si tuvo un sueño de verdad, diga, fue un sueño, yo me soñé esto, pero si fue de verdad mi palabra, hable que fue mi palabra y confronte y diga lo que dice mi palabra, porque usted sí estuvo en el secreto, usted sí fue al secreto conmigo, yo sí le dije eso, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está hablando la palabra, porque si hubiéramos estado con Él, sabemos lo que estamos haciendo mal, lo que no se debe hacer, porque acá esto, ¿no? O sea, debemos obedecer, es lo que dice acá la palabra. Entonces ese es el tiempo de verdad de aprovecharlo y que nos comprometamos y hablemos con Papito Dios, que de verdad no estamos de pronto haciendo las cosas mal, porque a veces piensa uno, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cierto? Yo sí, yo no voy, yo no robo, yo no, pero de verdad, ¿qué tiempo le estamos dedicando a escuchar lo que Él nos quiere hablar por medio de su palabra? Entonces era esa la reflexión, mis hermanas, y de la importancia de verdad de dedicar el tiempo a Dios, ¿no? Amén.